Bien. Bien, queridos hermanos, antes de dar comienzo, vamos a orar tanto por los diezmos, gracias, como así por las ofrendas, pero antes de hacerlo, ¿cuántos se acuerdan de cuántas personas hemos estado orando? O yo voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos han estado orando por las personas que hemos estado mencionando acá? Y eso es muy importante, hermanos, que nos acordemos de las personas que están enfermas, que han tenido que pasar por momentos difíciles, personas que han sido intervenidas con cáncer. El cáncer, hermanos, en sí, cuando está en una etapa temprana, tiene curación, pero a la misma vez el ser humano tiene que hacer cambios en su vida. Y eso es donde muchos no estamos dispuestos a hacerlo. Ese es el problema. Cuando es detectado en etapa 4, solo el Señor puede hacer el milagro. Pero para que el Señor haga el milagro, también el ser humano tiene que entregarle su vida totalmente. ¿Sabía usted eso? Porque Dios obra cuando nosotros también obramos. ¿Cómo obramos? Acercándonos a Él. De corazón, pidiéndole perdón por todas nuestras malas acciones. No quiere decir que el que nosotros hayamos pasado por una enfermedad venga a ser un castigo de Dios. No, eso no quiere decir eso. Sino que muchas veces en el correr del tiempo, quizás por alguna razón, algo ha pasado y muchas veces es que hemos maltratado el cuerpo. Otras veces es que la vida nos enseña tantas cosas, pero no importa cuál sea la condición o el caso, solo acuérdense de aquel hombre al que el Señor curó y allá en el templo Él le dijo, has sido curado, no vuelvas a hacer las cosas que hacías antes. No vaya a ser que te vuelva a venir una cosa peor. Dios está dispuesto a sanarnos porque es un Dios de amor. Si no fuese un Dios de amor, pues estaríamos en tremendos problemas. Pero Dios en realidad, de verdad, es un Dios de amor. Y nos ama tanto que podemos verlo allí en Juan 3:16. Ahí podemos determinar lo que es en realidad Dios. Y cómo Dios ama al ser humano. Pero igual, hermanos, en esta tierra estamos y en esta tierra nos ha tocado caminar, en este tiempo nos ha tocado caminar de igual forma. Y sabemos que el diablo, hermanos, en cierta ocasión dijo Elena que el diablo tiraría polvo en el aire, o sea, veneno. Y nosotros podemos verlo. Podemos verlo constantemente. Como seres humanos sabemos de que las cosas se nos están complicando cada vez más. Pero bien, no se olviden de Marcos Estrada, Oscar Rogel, Hugo Zapata, Griselda Lopera, John Lopera, Isabel Torres, que siempre que me acuerdo de ella, oro por ella, no porque ella esté quebrantada de salud, sino porque ella necesita de las oraciones de nosotros. Hermano, yo quiero que también oren por la señora Miriam Hernández. La señora Miriam Hernández. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el ser humano
está en problemas. Muchas veces decimos, bueno, a nosotros como adventistas no nos va a tocar. Saben, hay un pecado que se llama pecado de presunción, pero necesitamos orar por esto, pero solo quiero tocarles esto. Usamos un texto y decimos, caerán 1000 y 10,000, pero a tu casa no llegará. Y muchas veces creemos y aplicamos esto y creemos que siempre a nuestra casa no llegará nada, pero eso se llama pecado de presunción. Esa es una de las realidades. Pero bien, vamos a orar por esto, hermanos, los que podamos. Amado Padre que está usted en el cielo, doblamos las rodillas para pedirle a usted, número 1, el perdón de nuestras faltas. Número 2, Señor, que por favor nos eche su bendición. Número 3, Padre, que bendiga a aquellos que de alguna forma puedan entrar en vivo, Señor, y puedan escuchar la disertación. Y número 4, Señor, para aquellos que tengan la oportunidad de poder ver esta disertación en manera diferida. Y número 5, Señor, bendiga a esta iglesia grandemente. Y número 6, Padre, bendiga a sus hijos donde quiera que se encuentren en sus diferentes iglesias. Gracias. Levántenos pues ahora con su bendición. Bendiga los diezmos, las ofrendas. Y gracias por su amor y bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Repitiendo la historia, hermanos queridos, parte 2. O sea, esa historia que se hace repetitiva. ¿Por qué la historia se repite? Nosotros usamos un texto de plataforma la semana pasada y fue Lucas 2:10. Vamos a volver a ese texto. Quiero que ustedes vuelvan a recordar ese texto. Esta historia se va a volver a repetir. Esta es una de las historias que se va a volver a repetir. Lucas 2:10 dice de esta manera: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10. Ahora, ¿por qué dijo el Señor esto? ¿Por qué los ángeles se acercaron a un pequeño grupo y no a toda Jerusalén? ¿Qué ustedes creen que habría pasado? ¿Por qué el Señor fue selectivo en este sentido? Elena nos amplía las cosas. Dicen que ella dice que esta gente estaba orándole al Señor. Esperaban con gozo la venida del Salvador. Y fue por esa razón que el ángel se acercó a ellos específicamente. Y se les declaró, así como a Zacarías, cuando estaba en el templo, que se le acerca el ángel en su lado derecho y le dice el ángel, tu oración ha sido escuchada. Así le pasó a estos pastores. Pero esto, hermanos, pasó allá en los tiempos del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? El Cristo estaba ya naciendo y había un pequeño grupo que eso se podría decir que es la manada pequeña. Esa manada pequeña que estuvo ahí orando, anhelando, gimiendo, clamando para que se cumpliera la profecía del nacimiento de Cristo.
Y se cumplió en este grupo. Pero hoy en este tiempo se cumplirá la última profecía. Y esa profecía es el regreso del Señor Jesús por segunda vez a esta tierra. Y cuando digo la última es porque el Señor en Juan 14, Él prometió volver otra vez. El problema es que el Señor va a venir por una manada pequeña, no por una iglesia entera. Ese es el otro problema más grande. Una iglesia puede ser compuesta por 10 miembros, por 500 miembros, por 1000, por 1,000,000. Pero el Señor no viene por todo ese millón. Va a venir por un grupito en especial que ha estado clamando, pidiendo, gimiendo y reclamándole al Señor: ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y no es que el Señor sea selectivo, es que el Señor conoce los corazones de manera individual. Conoce qué tan fieles somos dentro y afuera de la iglesia. Por eso es que estas palabras fueron dadas a un grupito. Y cuando el Señor venga, hermanos, también habrá un grupito que sabrá perfectamente, previo a la venida de Jesús, que el Señor Jesús viene. Muchos, como le sucedió a los doctores en la ley, a aquellos a cuales el Señor había entregado todas esas grandes verdades, se encontraron desapercibidos. Y la amonestación que el Señor dio fue traer gente de allá afuera para amonestar a los sabios, doctos de aquel entonces, a los verdaderos adventistas. La amonestación fue fuerte, porque ellos entendieron que habían sido pasados por alto, porque era a ellos que se les debía de haber anunciado todas las cosas. Ellos debían de haber sido los primeros en saber. Sin embargo, el Señor usó sabios del oriente, de allá afuera, que no pertenecían al gremio de ellos. Fue una bofetada, o como dicen por ahí, un golpe bajo. Les dolió fuertemente. Y desde ahí empezaron a odiar más al Señor. Porque ellos, según ellos, debían de haber sido los primeros en saber. Pero la pregunta es, ¿sería que ellos no sabían que el Señor tenía que nacer por primera vez? ¿Sería que el Señor no les había entregado los rollos donde proféticamente estaba determinado el nacimiento del Señor? El Señor les había puesto a ellos todo en sus manos, todo. Pero, como dicen nuestros viejos de antaño, y voy a usar lo que decía mi viejita: por aquí nos entró y por aquí nos salió. Porque muchas veces nuestros padres nos decían: haz esto, haz esto, y nunca lo hacíamos. Yo tenía una peculiaridad para con mi madre. Y es que mi madre siempre me decía: vete, recoge esto y vete a botarlo. Y yo siempre decía: sí, madre, ya voy. Así le decía: ya voy. Nunca me le negué.
siempre le decía, sí, ya voy, pero nunca iba ni lo hacía. Y ella decía, por aquí te entró, por aquí te salió. El Señor le había entregado todas las verdades al pueblo de Israel, toditas. Pero por aquí les había entrado y por aquí les había salido. Por eso que cuando el Señor manda a sus ángeles a anunciar el nacimiento del Señor Jesús, no se los dijo a aquellos que habían sido como este servidor, cuando mi madre me decía, haz esto, y yo le decía sí, pero nunca lo hacía. Así le pasó a los doctos de aquel entonces. Así que por esa razón el Señor los omitió, los pasó por alto y trajo un grupito que estaba ahí orando en las vigilias de la noche, y fue a ellos a los cuales el Señor les dio la oportunidad de poder escuchar las buenas nuevas de ese tiempo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas de ese tiempo, hermanos? Era que la profecía estaba dando cumplimiento, el Cristo estaba naciendo en esta tierra. Pero ahora, en este tiempo, ya Cristo no va a volver a nacer. Ya no nacerá nuevamente como un niño. Ustedes recuerdan cuando vienen las Navidades. Estas fiestas, yo diría estas fiestas que son bastante festivas, y valga la redundancia en decirlo, se ponen en las iglesias el nacimiento de Jesús. En las iglesias evangélicas hacen tremendos teatros. Pero ¿saben una cosa, hermano? Que en la iglesia adventista también se hace lo mismo. Replicamos lo que hace el mundo. Y recordamos, porque eso es lo que decimos, recordamos el nacimiento de Jesús. Pero sin embargo, hermanos, el nacimiento de Jesús ya no se va a hacer, porque ya Él nació. Nació, vino acá, estuvo acá y murió acá. Y subió a los cielos. Y ahora está haciendo una obra maravillosa en el cielo. ¿Saben cuál es la obra más maravillosa que Cristo está haciendo en el cielo? Es borrando los pecados nuestros. Esa es la obra que está haciendo Cristo en el cielo. Pero bien, estos hombres tuvieron la oportunidad de poder escuchar por la boca de los ángeles que Cristo había nacido. ¿Y qué hicieron estos pastores, hermanos? Se fueron a ver dónde estaba el Cristo. Anunciaron que el nacimiento ya había llegado. Herodes turbado, ya todos lo sabemos. Herodes fue el primero en turbarse, porque él creyó que su trono estaba en peligro. Tanto fue así que llamó de manera sigilosa, sutil, llamó a los doctos, a aquellos que tenían todas las verdades, los llamó a ellos, para que leyeran nuevamente los rollos. ¿Qué había pasado con esos rollos, hermanos queridos? Si el Señor les había entregado a ellos todas esas grandes verdades, ¿y qué había pasado con eso? ¿Saben lo que había pasado? Déjenme decirles esto. Usted y yo tenemos la Escritura hoy en día. Tenemos la Escritura. ¿Y saben lo que hacemos muchas veces con la Escritura? La tenemos por ahí, o quizás en algún estante, o en algún lugarcito, y nunca la abrimos. Nunca la abrimos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿podrá el Señor recordarle a usted tantas cosas cuando no hemos podido tan siquiera leer algo? Pues es imposible. Es imposible. Pero esto fue la historia de allá. Esa historia se tiene que volver a repetir. Por eso es una historia repetitiva.
Ese es volver a repetir la historia. A este pueblo el Señor lo levantó proféticamente. Pero está caminando y dando los pasos de igual forma que aquel pueblo. Estamos tan paralelos con aquel pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que ha levantado a este pueblo proféticamente, este pueblo ha comenzado a perder la brújula en todo el sentido de la palabra. Y el mundo penetra en la iglesia y nadie se percata. Y cuando alguien levanta la voz, es marginado. Esto es lo que pasa, hermanos. Pero bien, Cristo, ustedes saben que Cristo fue, cada palabra que Cristo decía chocaba con el pueblo, con los líderes. Mateo 13, vamos a ir entrando poco a poco, ya que tengo el tiempo, gracias al Señor. Mateo 13, les voy a leer una pequeña historia del Señor Jesús. Voy a comenzar a leer el versículo 53. Note lo que dice. Mateo 13, versículo 53. Aconteció, dice la Escritura, que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? Y se escandalizaban de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué hizo esa gente, hermanos? Miraban al Señor Jesús hacer milagros. Miraban a Cristo dar la vista al ciego, al paralítico levantarlo, al leproso quitarle la lepra. Y a los muertos ser levantados. ¿Pero por qué se escandalizaba el pueblo? Murmuraban entre sí. ¿Saben que esta historia se repite hoy en este tiempo? Porque lo que el pueblo no ha aprendido en este tiempo es a poder cerrar sus labios. No ha aprendido a cerrar los labios. Y cuando abrimos muchas veces nuestros labios, lo abrimos sin pensar. Ese es el gran problema. Por eso es que la historia se vuelve a repetir. ¿Qué nos está indicando a nosotros, hermanos? Usando a Lucas capítulo 2, acuérdense ese texto, donde los ángeles se acercan a un grupo en especial y les anuncian a ellos el nacimiento de Jesús. Estos hombres no murmuraron, hermanos, sino que salieron rápidamente a dar la voz de alarma, a tocar la trompeta que el Cristo estaba naciendo en la tierra. Pero los doctos de ese entonces lo único que hicieron fue murmurar.
Es lo único que hicieron, murmurar. Por eso les digo a ustedes que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea en número una iglesia, el Señor no viene por la iglesia en sí. Viene por un miembro que le ama de corazón. No importando el color, escuche esto, ni su bandera. No importa. Viene por ese grupo que les está esperando. Ese grupo es el que será llamado a pasar hacia dentro. Ese va a ser el grupo especial. Cuando el Señor dijo, ¿acuerdan de esas palabras que Él dijo? Bien, buen siervo y fiel. Y termina diciendo, pasa al gozo de tu Señor. No todos entraremos, hermanos. Lo que sí podemos estar seguros es que los que estamos aquí somos de aquellos que hemos entrado a la iglesia. Pero ojalá que los que estamos de aquí, el mundo no haya entrado en la iglesia de nuestro corazón. Porque el camino que el Señor muestra es uno ancho y uno corto. El ancho no dice que son de afuera, sino que dicen muchos van por ahí. Y el corto no dice que son de afuera tampoco. Pero pocos, dice, encuentran el verdadero camino. Pocos. Esta gente, hermanos queridos, no se percataron de que Cristo de verdad era el verdadero Mesías. Al contrario, comenzaron a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Este no es el Mesías. Este es Jesús, el que nació allá en Nazaret. Y le decían Jesús de Nazaret porque él ahí se había criado. Y noten hasta dónde las murmuraciones y las críticas que ellos mismos hicieron que germinaran y hizo mucho daño. Noten lo que decía la Escritura siempre en el versículo 55. ¿No se llama su madre María? ¿Qué estaban tratando de decir con estas palabras del Señor Jesús? ¿Qué estaban tratando de decir? Sencillo, hermanos. Que el Cristo no era el Mesías. Lo estaban rechazando abiertamente. Abiertamente. Y les digo que la historia se repite porque cuando nosotros, hermanos queridos, murmuramos, ¿qué es lo que hacemos cuando murmuramos? ¿Qué hacemos? Ofender y violar los dos grandes preceptos que el Señor le ha dado al ser humano. Amarás a Dios y amarás al prójimo. La murmuración, hermanos, es uno de los cánceres más peligrosos que hay. Y nosotros tenemos que tener cuidado. En el libro de Levítico, Levítico lo llama distinto, pero es más directo. Note lo que dice el libro de Levítico capítulo 19. Cuando murmuramos, cuando calumniamos, cuando ofendemos, cuando señalamos, cuando hablamos detrás de una persona sin que la persona esté presente, es una de las ofensas más grandes que el Señor detesta. Versículo 16 de Levítico, noten cómo lo dice. Capítulo 19, versículo 16.
Pero voy a leer el 15. Noten qué dice ahí. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás ¿a quién? El Señor quiere que seamos como equitativos. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos equitativos. Que apliquemos la misma regla tanto con el grande como con el pequeño. Y noten lo que el siguiente texto nos dice. No andarás ¿qué? Perdón, ¿cómo dice? No andarás chismeando. Noten ustedes, por eso les dije yo anteriormente, no estoy hablando por ustedes, hermanos. Porque muchas veces creemos que cuando el anciano, el pastor o el que está aquí se para detrás de este púlpito es para darle martillazos a la iglesia. No. Pero el Señor desea enseñarnos algo, hermanos. Por eso es que la Escritura dice, no andarás calumniando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Cómo podemos atentar contra la vida de nuestro prójimo, hermanos queridos? ¿Saben que hay gente de afuera incrédula, atea, idólatra, póngale todos los calificativos, que quiere entrar a la iglesia? Pero desafortunadamente, cuando entran se dan cuenta de que aquí hay problemas. Y cuando digo aquí, estoy hablando en un término general. Y entonces, ¿qué hace el que vino a buscar algo? Se regresó vacío. ¿Por qué? Porque así como hicieron los doctos cuando el Señor Jesús hacía todos esos milagros, lo único que hicieron ellos fue murmurar y calumniar al Señor Jesús y decirle, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es no el nombre de su madre es María? ¿No sus hermanos son fulano, fulano y fulano? ¿Y sus hermanas son fulana, fulana y fulana? Calumniaron a Cristo. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué tan complicado es el problema? Porque muchas veces no entendemos que el problema es serio. Y los daños que puede llegar a hacer son tan grandes. Noten cómo lo dijo ella, en el deseado de todas las gentes. Les voy a leer una declaración, hermanos, que nos va a hacer pensar, meditar. Por eso les digo a ustedes que la historia se repite. Porque aquellos criticaban y calumniaban e incitaban a un pueblo a odiar a Cristo. Cuando ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista criticaba a Herodes, ¿se acuerdan? Lo criticaba porque él tenía la mujer ¿de quién? De su hermano. Pero iba directamente y se lo decía. No es lícito, le decía. Pero ¿sabe qué es lo que cuál era la diferencia de Juan el Bautista a nosotros? Es que Juan se lo decía directamente a él y nosotros lo decimos a espaldas de él. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el problema de todo esto? Note lo que escribió Elena. Juan declaró a los maestros, a los doctos, podríamos ponerlo, los doctores de la ley de aquel entonces, a los maestros de Israel, que, escuche esto, número 1, su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo. ¿Perdón? ¿Qué era? Cuando nosotros actuamos mal,
hacemos que la historia se repita, pero ¿cuál es el problema más grande? Dice que somos una maldición mortal para el pueblo. ¿Cómo podríamos aplicar esto a la iglesia? Somos una maldición, ¿para qué? Para la iglesia. Wow, palabras fuertes, por eso les decía a ustedes, y lo dije previamente, disculpándome para que ustedes entiendan de que esto no es para nadie en particular, sino es un consejo que Dios quiere dar para que aprendamos a saber refrenar ¿qué? Nuestros labios. Porque por lo que decimos puede ser una bendición, como puede ser también una maldición. Así que debemos de aprender, hermanos, a entender todas estas cosas. ¿Por qué? Ella dijo así: el favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Los que están, hermanos, los que tienen en su corazón, han abrazado la ley de Dios, lo que menos van a hacer es calumniar a los demás. El pueblo incitó, los grandes incitaron a un pueblo a que le diera la espalda al Señor Jesús. Y muchos hermanos queridos le dieron la espalda y dejaron de caminar con Él. Muchos. En el libro de Ezequiel, también encontramos un pasaje que nos debería de llamar un poquito la atención. Porque muchas veces pensamos que solo el miembro regular es el que hace todas estas cosas, pero no, hermano. Esto es parejo para todos, grandes y pequeños, viejos y jóvenes. Aquí todos estamos en el barco. En el versículo 6, noten cómo dice: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno, cuando habla de los príncipes, está hablando de los grandes, hermano. Cada uno, según su poder, se esfuerza en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué violamos? ¿Qué violamos, hermanos, cuando nosotros levantamos calumnia hacia los demás? ¿Qué es lo que violamos? Su ley. Así de sencillo es. Hay gente que quiere entrar, hermanos, pero nosotros no permitimos que entren y se queden. ¿Qué problema más serio el que tenemos? Pero vamos a dar otro texto, hermano. Vámonos para el libro de Efesios. Libro de Efesios. Luego después de Gálatas. Voy a dar el versículo 28 en adelante. Noten lo que dice acá. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Este es un mandato, una ordenanza. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Escuchó esto? Ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, hermanos, sino la que sea necesaria para nuestra edificación y la edificación de los demás, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué estas palabras, hermanos? Porque cuando hay mundanos, incrédulos, que se acercan a una iglesia con el fin de encontrar algo que necesitan encontrar, somos los primeros en cerrarle la puerta. Por cómo viste, por cómo camina, por cómo se conduce. Esto es fuerte. Se los digo de verdad, es fuerte. Estamos siendo la piedra de tropiezo para que la persona no entre. El apóstol Pablo ya lo sabía, hermanos queridos, por eso lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, hay un consejo que el Señor nos dejó a través de este mismo libro de capítulo 4 de Efesios. Y es lo que dice el versículo anterior a todo esto, versículo 27. Este es un consejo, no solo para esta iglesia, sino para todas las iglesias. No deis lugar al diablo. Hermanos queridos, no le permitamos al diablo que haga nido en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Porque aquellos en los tiempos del Señor Jesús murmuraron de Él. Hicieron que el pueblo murmurara de Él. Hicieron que el pueblo le diera la espalda al Señor Jesús. Pero la historia se repite hoy en este tiempo. Y creemos que no se está repitiendo, pero sí se está repitiendo de manera literal. De forma diferente. No hemos podido entender que se nos ha regalado todas las verdades, sino que penetró por acá, pero salió por acá. Eso le sucedió a ese pueblo. ¿Qué quiere decir? No hemos aprendido a digerir lo que el Señor nos ha regalado. Ese es el problema. Pero déjeme darle otro texto, porque pues estamos hablando de las historias que se repiten. Poquito más adelante está el libro de Colosenses. Y en el capítulo 3 se leen estas palabras. Y este es un consejo, hermanos. Un consejo para todos nosotros. Porque necesitamos aprender a edificar nuestra vida. Y luchar para poder refrenar lo que no queremos hacer. Porque la lucha entre la carne y el espíritu muchas veces no solo es la lucha ante aquello que nos agrada y quisiéramos poseerlo. No, sino la lucha que tenemos es también cuando abrimos nuestros labios. Ahora, ¿cuál es el consejo que se nos da? Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, de Colosa, les dice así: haced morir pues, versículo 5, lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal ¿en qué? En nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hay un consejo para el cristiano, hermano? Por supuesto que sí. Esto se llama la escalera de la santificación. Es un proceso de santificación, que lo que antes hacíamos, ya hoy no lo queremos hacer por no ofender ¿a quién? A Dios. Y cuando decimos no queremos ofender a Dios, es porque el Señor nos regaló dos preceptos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué nacen las calumnias, hermanos Corizo? ¿Quieres saber por qué nacen las calumnias? ¿Quieres saber por qué nacen las calumnias? O los famosos chismes. ¿Quieres saber por qué nacen? Consejo para la iglesia. Página 313, dice así. Búscalo en el título: los celos y las críticas. Y noten lo que ella dijo. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas. Escuche lo que ella dijo. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Noten, ¿dónde está el problema? ¿En los de afuera o en los de adentro? Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. O sea, que estamos hablando de aquí de los miembros de la iglesia. Pero en el término general. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. ¿Escuchó esto? Hay lenguas falsas, dice, que se alimentan de maldad. Entre los amadores del chisme, o sea, la calumnia, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Aquí hay pasos bastante fuertes, que es una amonestación para nosotros. ¿Cómo se crean estas cosas? Impulsados por la curiosidad, muchas veces por los celos y muchas veces por el odio. 3 pasos donde nace la calumnia, donde da origen. Por eso les dije a ustedes que esto es una amonestación para nosotros, pero también en un término general. No va dirigido a la iglesia, sino que el Señor desea que aprendamos nosotros a controlar lo que nos ha dado. Ese detallito tenemos que aprender a controlarlo. En la Review and Herald, el 25 de febrero de 1904, ella escribió en este periódico y dijo: cuán cuidadosos deberíamos de ser para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades y que Dios nos ha encomendado. Cuán cuidadosos deberíamos de ser para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha encomendado. La pregunta es, ¿cuán cuidadosos somos usted y yo? ¿Cuán cuidadosos somos? ¿Se estará repitiendo la historia del pasado en este tiempo? Se está repitiendo, hermano. Por eso es que el Señor, cuando se presentó a los pastores que estaban haciendo las vigilias de la noche,
Esta gente estaban orando, hermanos, pidiéndole al Señor que se cumpliera esa profecía de su primer advenimiento. No estaban hablando de nadie, estaban hablando de aquel que necesitaban que viniese. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros, en vez de calumniar a los demás, estamos pidiéndole al Señor que se acerque a esta tierra ya de una vez por todas? El Señor Jesús dijo estas cosas. Juan 16, 12. Ustedes lo han leído porque esta es parte de la lección. Él tenía muchas cosas que decirle a sus discípulos. Muchas cosas. Pero sin embargo, Él no se las pudo decir. Pero Él les dijo allá en Juan 16, 12, se lo puede leer. Es tan sencillo. El Señor les dijo a ellos, vamos a leerlo literalmente para que no me pase a mí lo mismo. Aún tengo, dice, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor le dijo a esto a los discípulos que tenía tantas cosas por decirles, por corregirles, pero ellos no podían entenderlas, no podían sobrellevarlas. Pero llegaría el momento que todo esto lo entenderían. ¿En qué momento se daría esto? ¿Ah? Note lo que dice el texto siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ok? ¿Cómo se dio el derramamiento en el aposento alto? ¿Cómo se dio ese derramamiento? ¿Qué estaban haciendo los discípulos ahí? Estaban orando. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Acaso no era impulsivo? ¿No era aquel que cortaba orejas? Ese era Pedro. Aquel que maldecía. Cuando le preguntaban, ¿eres tú uno de ellos? Lo que hacía era maldecir y hablar palabras obscenas. Ese era Pedro. O un Juan, o un Santiago, decir, desciende fuego del cielo y haz descender que venga fuego y arrase con toda esta gente. Ese era el carácter de cada uno de ellos. ¿Podría derramarse el Espíritu Santo de esa manera? ¿Aun cuando estaban orando? No, nunca. Pero fue allí en ese aposento, hermanos, que se dieron cuenta que para que el Espíritu Santo pudiese ser una realidad y ser derramada, tenían que quitar todo eso que había en el corazón de ellos. Todas esas diferencias. El que yo soy más grande que tú, el que yo soy mejor que tú, el que yo sé mejor que tú. Todas esas diferencias tenían que morir ahí. Y saben que fue así, hermanos queridos, como el Espíritu Santo se derramó. Cuando entendieron que tenían que morir totalmente al yo. Porque nuestro ojo siempre ha sido malo, siempre ha sido malo. Y de la única manera que nuestro ojo puede ser bueno, hermanos queridos, es cuando más nos acercamos al Señor.
Y entre más cerca estemos, tenemos la posibilidad de poder entender el momento cuando el Señor venga. Pero de lo contrario nos agarrará desprevenidos. En Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, por eso les dije, hermanos queridos, previamente, no considere que esto es para usted en particular, o no. Este es un consejo que Dios nos da, hermanos, para que aprendamos. Si es que en realidad queremos el cielo. Si es que en realidad queremos ir al cielo. Pero si no queremos ir al cielo, pues no tenemos que hacer ningún cambio en nuestra vida. Esa es una realidad. En el versículo 18, Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, hermano, le acechaba y deseaba ¿cómo? Matarle. Juan era directo para decir las cosas. Lo decía frente a frente. Herodías era todo lo opuesto. ¿Cómo actuaba Herodías? Por espalda. ¿A quién usó Herodías para darle muerte a Juan? ¿Fue ella la que lo mató? Sí, fue ella la que lo mató. ¿Pero usó a quién? A su hija. Por eso es que ella decía claramente acá, el orgullo, el egoísmo y la crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo. Una maldición para la iglesia, hermanos. Cuando existe esto. Por eso es que las iglesias muchas veces no prosperan. Porque hay anatema dentro de la iglesia. Tenemos que aprender, hermanos queridos, a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Hay remedio para el pueblo de Dios? Sí, hermanos queridos. Hay bálsamo para Galat. Hay bálsamo. Y ese bálsamo es el Señor Jesús. Solo así podemos salvarnos, hermanos queridos. Porque la historia se está repitiendo hoy. Muchas veces más abiertamente que en los tiempos de aquellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el presidente que salió, el saliente, el que salió, cómo incitó a un pueblo, a una masa grande, a hacer estragos en la Casa Blanca? E hicieron muchos estragos. Pero salió ileso. ¿No le pasó eso a Herodías? Usó a su hija y ella salió como que si no había hecho nada. Y muchos hermanos de esa gente que entraron al Capitolio, muchos de ellos fueron identificados y están presos. Pero el que incitó está suelto. Hermanos queridos, hagamos lo que es correcto. Por eso voy a terminar con esta declaración que ella dijo y la voy a hacer repetitiva. Cuán cuidadosos debiéramos de ser. Review and Herald, 25 de febrero, 1904. Cuán cuidadosos deberíamos de ser para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha encomendado. Cuán cuidadosos deberíamos de ser, hermanos. Cuando usted vea a un incrédulo en la calle
en la iglesia, o donde sea, no lo trate con desprecio. No lo tratemos así. Acerquémonos, hermanos queridos. Que se sienta parte de nosotros. Porque ahí es cuando nos convertimos en una bendición para los demás. Hay un señor que siempre se para en una esquina. Yo nunca ando con un centavo en el bolsillo. Pero cada vez que ando algo y veo a este señor que siempre está parado ahí, me acerco a él y le doy algo. Hace unos días, no podría decirle, quizás unas 3, 4, qué sé yo, no sé cuántas semanas, estoy con mi hermana, mi esposa y los nietos de mi hermana. Y se acerca un señor con incapacidades, su cuerpo tiembla, es como ver el mal del Parkinson, pero bastante severo. Y está el hombre, miren hasta dónde, hermano, está vendiendo un perfume, porque eso es lo que anda aquí en su bolso, su cuerpo tiembla en sí. Y entonces se acerca donde mí y él no puede articular las palabras, se acerca donde nosotros y estamos ahí. Y entonces de repente él me muestra y tratando de darme el perfume. Y mi hermana dice, no. Pero yo le digo, no, ¿por qué tú dices eso? Esa persona que tú estás viendo ahí está ganándose la vida de la manera más honrada. Y le pregunté cuánto vale y se lo compré. Y se lo compré y se lo di a mi sobrina, podríamos decir. Toma ahí. Debemos de compadecernos, hermanos, de aquel que dentro de sus incapacidades y necesidades necesita la ayuda de usted, necesita la ayuda de nosotros. Eso es lo que hacía Cristo. A amarnos en vez de murmurarnos unos con los otros, a querernos en vez de odiarnos los unos con los otros, a tolerarnos, para que la tolerancia, hermanos queridos, nos llene el corazón y nos cambie totalmente nuestra manera de pensar. Esto, hermanos queridos, es lo que quería regalarles hoy. ¿Por qué? Voy a cerrar acá. Elena dijo en la página 342 de este libro de Ciudad de todas las Gentes. Y está hablando de Cristo, hermanos. Está hablando de sí mismo. Noten lo que dice acá. Esto es un consejo. Usted puede tomarlo como podemos dejarlo. Es simplemente un consejo. Cuando fue dejado solo, Jesús subió al monte a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Escuche esto. ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Cuál era la arma más poderosa que tenía el Señor Jesús? Y de la cual nosotros carecemos. Pidió poder para poder revelarles el carácter divino de su misión. ¿Qué es lo que en la oración que él tenía con el Señor, hermano, cuál era qué es lo que él pedía? Poder. Pero el poder para que los que seguían al Señor Jesús tuvieran la posibilidad de discernir la misión de Él. Para que Satanás no cegase su entendimiento y pervertiese su juicio. Eso es lo que Cristo hacía en la oración. En vez de ser nosotros ser crueles e indiferentes, hagamos lo que Cristo hizo. Porque ahí es donde la historia se debe de repetir, hermanos queridos.
La historia debe repetirse en un pueblo que ora como el Señor Jesús oraba, que oraba con un solo propósito: revelar el carácter divino de su misión. Nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Pero ellos, dice, no lo discernían y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones que les sería difícil reconocer como tales. Por eso es que nosotros a cada rato sacamos de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón, cosas que no edifican, sino que destruyen y que nos destruyen a nosotros mismos. Porque no pensemos en que estamos haciéndole mal a él o a ella, o a él o a fulano. No, nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. Porque le estamos permitiendo al diablo, como dice aquí, para que nos cegue nuestro entendimiento y pervierta nuestro juicio. Ahora, ¿cuál es el resultado, hermanos, cuando nuestros labios no están refinados, ni santificados, ni purificados en la sangre del Cordero? ¿Quieres saber qué es lo que no existe? Y con estas palabras voy a cerrar. Sin el Espíritu Santo, hermanos queridos, para iluminar la mente y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos faltaría. ¿Por qué, hermanos? Porque la incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. El amor a los honores los cegaba. Ellos sabían que Jesús era odiado de los fariseos y anhelaban verle exaltado como les parecía que debía de serlo. El estar unidos con un maestro que podía realizar grandes milagros y sin embargo ser vilipendiado como engañadores era una prueba difícil de soportar. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? El Espíritu Santo se derramó en el aposento, pero porque se lograron vencer todas las diferencias. Sin el Espíritu Santo, hermanos, usted y yo estamos perdidos. Totalmente. No tendremos el entendimiento, el discernimiento de poder comprendernos los unos con los otros y siempre estaremos en violación a los dos grandes preceptos: amor a Dios, amor al prójimo. Querido hermano, que Dios lo bendiga de verdad. Ojalá que podamos entender estas cosas y hagamos de este consejo que el Señor nos da un cambio en nuestra vida, para que nos ayude a encontrarnos algún día con el Señor. Vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, gracias, Señor, por la enseñanza, por la amonestación que hoy usted nos da, donde usted lo que desea es que nuestros caracteres puedan edificarse de acuerdo a su enseñanza. Bendiga esta iglesia, Señor, purifíquela, límpiela, Padre. Pero de manera individual, ayúdenos a hacer lo que el Señor hacía, Señor, para coger fuerza. Y era orar y orar y orar. Ayúdenos a nosotros no perder ese privilegio, Señor, que no cuesta nada. Simplemente acercarnos a usted en oración para encontrar la edificación de nuestro carácter y lograr la semejanza del Señor Jesús. Ahora levántenos con su bendición, Padre. Bendiga los alimentos, bendiga a aquellos que tuvieron la oportunidad de acercarse. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.